Hola a todos y bienvenido de vuelta a lo que quizá no sabías. Hoy va a ser el segundo episodio sobre la vida de Julio César, desde la campaña en Galia hasta el río Rubicón. Pero antes de empezar, si aún no lo han hecho, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y sobre todo, compartan. Habíamos dejado a César en el episodio anterior, procónsul en la Galia Cisalpina, mientras estaba pensando y organizando su campaña en las Galias. Podemos ver en el mapa la situación de la Galia. Los romanos, además de la Galia Cisalpina, tenían también la Galia Narbonense, que utilizaban como camino hacia España, y era un territorio bueno sea por los cultivos, y ahí estaba también la rica ciudad de Marsella, ciudad muy importante para los comercios y sobre todo para los suministros. De hecho, la política de los romanos en Galia había sido defensiva y apta al mantenimiento de este equilibrio, fundamentalmente apta a darle una seguridad a su territorio. Esta era la situación antes de la llegada de César. Los mejores aliados de Roma eran los eduos. Los eduos estaban más al norte y estaban en constante conflicto con los séquanos. Los séquanos, a su vez, estaban aliados de una población germánica, los suevos del rey Ariovisto. Los séquanos ceden una parte de sus territorios a los suevos, un tercio por ser exactos, y los suevos empiezan a migrar en estos territorios. La unión de los suevos, o sea, de una población germánica, con otra gala, los séquanos, da vida a una fuerza militar muy considerable. Y una fuerza militar considerable que presiona directamente las fronteras con los eduos, que, como hemos visto, eran aliados de Roma. Los eduos, de hecho, piden ayuda a los romanos. Los romanos que al principio no quieren intervenir, eso porque no querían dejar mal defendidos a sus territorios. Esta política romana empieza a cambiar cuando los suevos empiezan a empujar a otro pueblo, los helvecios. Los helvecios, a su vez, siendo presionados por los suevos, quieren migrar en la península ibérica para encontrar unos vecinos más amistosos, más pacíficos. Para hacerlo, quieren pasar a través de la Galia Narbonense. Entonces envían emisarios para pedirle permiso a los romanos. Pero los romanos no quieren. ¿Por qué? Porque darle paso a los helvecios significaba que un pueblo entero, una población entera, en arma, cruzaba sus territorios. Y eso podía provocar saqueos o revoltas. Y entonces los romanos no quieren eso. Hay otro problema además. Si los helvecios migraban, sus territorios quedaban vacíos. Este territorio, razonablemente, hubiese sido ocupado por los suevos de Ariovisto. Y los romanos no confiaban en los germánicos y sobre todo le tenían mucho miedo. César llega a la frontera para averiguar la situación con unos cuantos legionarios. Recibe los embajadores de los helvecios, inventándose que tiene que pedir permiso al Senado, pide 8 días, porque era el tiempo que se necesitaba para ir a Roma, comunicar, recibir la respuesta y regresar. César aprovecha de estos 8 días para construir una serie de fortificaciones sobre el río que era fronterizo. Y de esta forma, en caso los helvecios hubiesen querido cruzar de todas formas y agarrando las armas, él hubiese estado listo para recibirlos. Después del rechazo de los romanos, los helvecios dan la vuelta y marchan hacia el norte, o sea, quieren migrar a la península ibérica a través del territorio de los eduos. Y César, que hasta el momento había tenido una actitud defensiva, como todos los generales romanos anteriores a él, ahora, después que los helvecios se marchan, empieza a perseguirlos. Lo persigue tanto que empieza a atacar la retroguardia de la columna helvética. Los helvecios, de su canto, mandan embajadores a César preguntándole qué está pasando aquí. O sea, ellos habían pedido el permiso para pasar a través del territorio romano, los romanos rechazaron y ellos tranquilamente pidieron el permiso a los eduos, los eduos sí se lo concedieron, entonces estaban marchando regularmente. Entonces los embajadores le piden a César por qué lo estaba persiguiendo. Y César, que efectivamente no tenía una razón muy válida, le dice que como ellos estaban cruzando el territorio de sus aliados, él quería asegurar la seguridad de sus aliados. Además, los eduos no estaban de forma compacta con los romanos.
Una parte sí era filo-romana, pero otra parte hubiese preferido tomar alianza con otras poblaciones galas. César entonces aprovecha de esta situación para dar una demostración de fuerza y sigue atacando a la retaguardia de los helvecios. Helvecios que siguen rumbo hacia el norte, pero hay un momento en que los romanos desvían su marcha y van hacia Bibracte, la capital de los eduos, porque necesitaban abastecerse y tomar suministros, interpretándola como una debilidad de los romanos. Los helvecios también desvían su rumbo y marchan hacia Bibracte para enfrentarse a los romanos. Estamos en el 58 a.C. y afuera de la ciudad de Bibracte, César obtiene su primera victoria. Es una gran victoria contra los helvecios. De hecho, durante la batalla, más de un tercio de los helvecios serán masacrados y una vez ganado, César impone a los helvecios de regresar a sus tierras. Y abro una paréntesis. Desde el punto de vista de la propaganda, de la propaganda en Roma, César había sido atacado en un territorio aliado. Entonces, da un punto de vista formal, aún sigue pudiendo decir que la suya es una guerra defensiva. Cerramos la paréntesis. Pero regresamos al personaje que nombré antes, Ariovisto. Ariovisto, con los suevos, había entrado en el territorio de los secuanos después que estos los habían invitado. Pero ahora, después de la victoria de César contra los helvecios, muchas poblaciones de la Galia piden a César que intervenga contra los germanos porque se sienten amenazados de su presencia. Pero, por un lado, eso pone a César en una posición un poco incómoda. ¿Por qué? Porque César constantemente, durante el principio de la campaña, envía unos comentarios a Roma comentando lo que estaba pasando en Galia. Anteriormente, los romanos habían dado a Ariovisto el título de amigo del pueblo romano, fundamentalmente para tenerlo bueno, o sea, como tener buenos reportes con él. Y ahora César, para empezar una guerra contra Ariovisto, obviamente tiene que comerse su palabra. Pero no encuentra otra forma, entonces tiene que enviar al Senado una serie de comentarios donde describe a Ariovisto como un monstruo, como un sanguinario, como un futuro peligro para el pueblo romano. Y sugiere que la única manera de tratar con él es declararle guerra. Por contra de lo que escribe César, Ariovisto se demuestra un político muy hábil. Hay varios encuentros entre César y Ariovisto. Ariovisto, como en el caso de los helvecios anteriormente, le pide a César: ¿de qué me estás hablando? Yo fui en Galia porque he invitado. No hice guerra a ninguna otra población romana, menos hice guerra a los romanos, y proprio queriendo hablar por hablar, quien está a kilómetros de sus fronteras son los romanos, no él. La defensa de César es bastante débil, porque efectivamente lo que le dice Ariovisto era cierto. Él, la única cosa que puede hacer es decir que él está ahí porque los aliados se sienten amenazados y que las poblaciones germánicas representan una amenaza para los territorios de la Galia. Podemos decir igualmente que eran argumentaciones bastante débiles. Los contactos diplomáticos siguen. Mientras siguen, César hace marchar sus legiones hacia los territorios de los suevos. Mientras los legionarios marchan, hay un último encuentro entre César y Ariovisto, y en esta ocasión Ariovisto ataca directamente a César, dándole del imperialista y del invasor, cosa que efectivamente era cierta, y ahí hasta llegan a las manos las guardias de César y las guardias de Ariovisto. Ahí Ariovisto entiende que ahí no había ninguna acción diplomática, era solo una ocasión para César para agarrar tiempo, y entonces se alista para la guerra. Pero antes de irse, da una demostración de cuánto era un político internacional y de cuánto era bien lejos de la figura que estaba describiendo César en su comentario al Senado, y le dice una cosa a Ariovisto, y le dice a César: mira, si yo te mato aquí, en esta carpa, no solo le haría un favor a toda la población de la Galia, es más, en Roma muchísimo me darían la gracia por eso. Con esta frase, Ariovisto da demostración que es un buen conocedor hasta de la política y de los hechos que pasaban en Roma. Dicho esto, llegamos a la guerra.
César disponía de 6 legiones y tenía una inferioridad numérica notable y además se enfrentaba a unos guerreros muy poderosos y muy peligrosos. Las fuentes antiguas nos hablan de una masacre de ambos lados, o sea, murieron muchísimos soldados en esta batalla, y la batalla en sí no tenemos un cuento exacto y preciso de lo que pasó durante la batalla. Sabemos de fuentes antiguas que el destino de la batalla mudó varias veces, pero al final, sobre todo por la increíble tenacidad y la fuerza de voluntad de los legionarios, los romanos lograron ganar. Como les decía, César sigue enviando sus comentarios a Roma. Y todos estos cuentos capturan la fantasía y la imaginación de las personas. Porque tienen que pensar que en los comentarios de César estaban contenidos nombres de lugares y de poblaciones que la mayoría de los romanos nunca había escuchado. Y esto le permite al ciudadano de volar con la fantasía. Entonces César sigue ganando muchos consensos y captura la fantasía de los romanos. De hecho, César sigue alimentando sus fantasías y sigue marchando hacia el norte, llega a la actual Bélgica y se enfrenta también a las poblaciones belgas, en particular los atrebates y los nervios. Y después de varias batallas logra dominar también a estas poblaciones. Hay una cosa que quiero subrayarle. Una de las razones por qué César estaba teniendo tanto éxito era la capacidad de maniobra de sus legionarios. O sea, sus legionarios, César lograba hacerlo marchar por muchos kilómetros. Y esta fue una de las razones por qué también muchas veces no tuvo ni razón de pelear, porque estas poblaciones no lograban alistarse y organizarse a tiempo para enfrentar a los romanos. Entonces, una de las razones del éxito de César fue la capacidad de marchar de sus soldados. Y a tal propósito, le acuerdo que pueden ir a ver un video del canal que se llama Las 4 características fundamentales del legionario, y ahí explico todo esto. Después de las victorias contra los nervios, César tiene una situación absolutamente favorable en toda la Galia. Pero dejamos un segundo la Galia y nos mudamos a Roma. Vamos a ver qué pasa desde un punto de vista político. Desde el punto de vista político, César ya tenía algunos problemas en Roma. Primero porque había regresado Marco Tulio Cicerón. Si se acordarán, en el episodio anterior vimos que Cicerón, cuando era cónsul, había hecho condenar a muerte a los catilinarios. Catilinarios que habían sido condenados a muerte sin un regular proceso. Y esto era un crimen gravísimo, siendo ellos ciudadanos romanos, y entonces Cicerón es exiliado. En esta época ya había regresado. Regresa y hace una dura oposición a César y al triunvirato en general. Craso seguía necesitando leyes ad persona y estaba muy concentrado sobre la organización de la expedición pártica en Oriente. Esto porque, así después sobre todo de los éxitos de César, no quería quedar como el solo de los tres sin ninguna empresa militar. Y además de eso, con Pompeyo es cónsul. Y Pompeyo, que seguía siendo el general más victorioso, el general más importante de los tres, se estaba acercando a las posiciones de los optimates. César necesita renovar el pacto con Craso y Pompeyo. Se encuentran a Luca, en la Galia Cisalpina, y renuevan el pacto. A César es renovado el proconsulado en Galia, y además Pompeyo le dona 2 legiones. Craso con Pompeyo ottiene el consulado y obtiene la aprobación a la expedición pártica. Y Pompeyo, además del consulado, obtiene el total control de toda Hispania. Ahora que César arregló sus problemas más surgidos en Roma, puede otra vez concentrarse en la campaña en Galia. La Galia estaba todo menos que pacificada. Otra población, los vénetos, en la actual Normandía, en el norte de Francia, se opone a César. Los vénetos eran una población que disponía de una flota muy poderosa. Entonces César construye una flota y logra someter también a esta población. Ni el tiempo de gustarse la victoria y César ya tiene que ir otra vez del otro lado, en la frontera sobre el Rin, porque unas poblaciones germánicas habían entrado en los territorios de Galia. Y César esto no lo podía permitir. Y llegamos a esto que va a ser el hecho más oscuro de la campaña y sin duda de la vida de César. Porque César no manda emisario, no envía emisario, llega directamente
con las legiones y cumple un verdadero genocidio. Llega de sorpresa sobre los germánicos y lo matas a todo. Mata hombres, niños, mujeres. Y abro una paréntesis sobre esto. Esta acción de César ya en la época creó un debate muy fuerte, porque es verdad que en la sociedad romana existían los esclavos, es verdad que los bárbaros no eran considerados al mismo nivel de los ciudadanos romanos, pero es también verdad que ya, sobre todo Catón y Cicerón, atacan a César por este hecho y se piden si fuera correcto y justo, también en una situación de guerra, actuar de esta forma y matar a inocentes sin la posibilidad que estos se defiendan. Sea como sea, la operación de César es un éxito, porque desde un punto de vista de propaganda, esto era un señal a todas las poblaciones germánicas que este territorio apartenía a los romanos y que ellos no tenían que interferir. Por estar más seguro, hace otra cosa, hace construir un puente de madera en el Rin, un puente muy grande, hace cruzar el puente a las legiones y ataca los pueblos más cercanos. Ataca, saquea, cruza otra vez de regreso en Galia el Rin y destruye el puente. Esto, dal punto di vista della propaganda, era un señal muy fuerte. Esto daba demostración a los germanos que en cualquier momento la legión romana podían construir un puente, cruzarlo, llegar a la tierra de la actual Alemania y enfrentar a cualquier enemigo. Podemos decir que en este momento la frontera oriental está pacificada. Quedando en tema de acciones plateales y propagandística, César pone sus ojos en Britania. Hace construir una flota de 800 naves y con 5 legiones desembarca en Britania. Se enfrenta a unas poblaciones, las poblaciones costeras, y la derrota. La derrota e impone tributos. Pone tributos y una vez impuestos los tributos se retira en Galia. ¿Qué pasa? Que una vez que los romanos habían retirado, las poblaciones costeras de Britania no quieren más pagar. Entonces César organiza una segunda expedición, llega otra vez en Britania y derrota otra vez las poblaciones costeras. Y es más, esta vez los britanos entienden que la superioridad militar de Roma es demasiado evidente y entonces aceptan de pagar los tributos. En este momento las Galias están conquistadas. Lo que pasa es que César pudo conquistarla y ganarle siempre a las tribus gálicas porque estas estaban divididas, pero soplan vientos de revancha. La Galia había sido conquistada, pero no había sido aún dominada. Y empiezan a multiplicarse los casos donde notables galos, príncipes, reyes, empiezan con acciones de guerrilla. Uno de los más famosos fue Ambriorix, el rey de los Eburones, que logra organizar una rebelión contra los romanos y en un episodio embosca a 25 cohortes, matándolos a todos. Se une a otros rebeldes y sitia un acampamento en el norte. Este acampamento estaba defendido por Quinto Cicerón, el hermano de Marco Tulio. En este campamento morirán casi todos los defensores, pero lograron resistir heroicamente hasta la llegada directamente de César, que da batalla a Ambriorix y mata a más de 60.000 galos. César se da cuenta que la situación se está poniendo fuerte y entonces divide su ejército en dos. Una parte la afida el mando a Tito Labieno, su lugarteniente, que conduce una campaña en el sur para pacificar esa zona del país, sea con el medio de las armas, sea a través de la vía diplomática. Del otro lado, César, con su parte de ejército, marcha otra vez hacia el Rin, construye otro puente para asustar a los germanos, que no se soñaran de llevar auxilio a los galos, y enfrenta en batalla a Ambriorix y lo derrota definitivamente. Y llegamos al último obstáculo, al último enemigo de César, su gran adversario, Vercingetorix, el rey de los Albernos. El rey Alberno logra lo que nadie había logrado hasta ahora, o sea, la unión de todas las poblaciones de la Galia. Bueno, no todas, pero digamos la mayoría. Y como política de guerra ataca las líneas de suministro romana, quema sus campos, mata a sus ganados de manera tal que el ejército romano no se pueda abastecer.
César, como era costumbre suya, de una marcha contra su enemigo. Y la primera batalla, veremos, las tres grandes batallas serán tres asedios, los sitios de tres ciudades. La primera es Abarico, donde César hace construir una serie de máquinas de asedio muy grandes y gracias a estas máquinas logra entrar en la ciudad masacrando a sus defensores y Vercingetorix queda fuera mirando la escena no pudiendo intervenir con sus soldados. Entonces la primera victoria va a César. Galvanizado por este éxito, César marcha directamente a Gergovia, la capital de los albernos. Quiere cortar directamente la cabeza de la rebelión. Va a Gergovia, sitia la ciudad, pero esta vez Gergovia era muy bien defendida. Los ataques de los romanos siempre son respintos, hasta un punto en que César tiene que, por primera vez en la campaña, tiene que retirarse y la victoria es de los galos. Por siendo solo la primera derrota de los romanos, la situación se complica un poco para César, porque Vercingetorix da demostración, prueba a los demás galos que los romanos se pueden derrotar. En razón de esta victoria, sigue obteniendo el mando de todo el ejército de los galos y arma sus defensas en la rocafuerte de Alesia. Alesia era muy bien defendida. César llega y hace construir una palizada alrededor de la ciudad, de manera tal de aislar la ciudad de cualquier suministro. Vercingetorix envía, por contra, emisarios en toda la Galia para que todas las poblaciones gálicas envían ayuda a la ciudad de Alesia. Llegan decenas, cientos de mil de guerreros. César es informado de esta gran fuerza que está llegando y entonces hace construir una segunda palizada defensiva. Esta vez para aislarse él de los asediantes. Rápidamente llega esta grande fuerza y hay durante la batalla tres grandes ataques de los galos. Y los romanos también, si hay momentos que parece que van a ceder, resisten de forma heroica y llegado a este punto Vercingetorix no tiene más refuerzo y entonces entiende que no hay más nada que hacer y la única opción que le queda es rendirse. Aquí la reza de Vercingetorix es casi una escena de película. Él sale con su caballo blanco, da un recorrido de todo el perímetro de las fortificaciones romanas, llega de enfrente a Julio César, lanza su espada y sus insignias y declara a César ganador. Ahora sí, César de manera definitiva había conquistado las Galias. Con esta conquista, César obtuvo una popularidad, un poder militar y acumuló unas riquezas increíbles. En general, estos años la vida política romana había sido controlada por el triunvirato. Pero ahora, después de las victorias de César, la situación iba cambiando. Antes que todos, en el 53, Craso, en la batalla de Carre, había encontrado la muerte y banalmente ya no era más un triunvirato porque quedaban solo dos triunviros. Los reportes con Pompeyo empezaron a deteriorarse por dos razones. La primera, la más importante, es porque había muerto Julia, la hija de César, tenida en el primer matrimonio con Cornelia, que era también la esposa de Pompeyo. Y en estos años había sido un óptimo trámite entre los dos. El Senado, a su vez, en particular la parte de los optimates, tenían miedo a César y al poder militar que había obtenido. Y para limitar a César y a sus partidarios, que en estos años, poniéndose a los optimates, habían creado muchos disturbios y desorden social en Roma, nombra a Pompeyo cónsul sine collega. En Roma siempre habían habido dos cónsules. De esta forma, todas las responsabilidades y el poder queda solo en la mano de Pompeyo. Y con esta operación, además de restablecer el orden, traía Pompeyo de su lado. En esta situación, César se encuentra arrinconado, porque él no puede regresar a Roma como privado ciudadano, porque hubiese sido arrestado y encarcelado, o a lo mejor exiliado. De igual forma, ahí iba a terminar su carrera política. Entonces César intenta en todas formas de obtener una magistratura
así de obtener la inmunidad, pero el Senado no se lo quiere dar. Después de tratativas, César empieza a entender que aquí no hay muchas opciones y, como también acto provocatorio, va a Ravenna, en la Galia Cisalpina, con sus legiones. Se intenta hasta el final una vía de la paz, pero ni Pompeyo, que en este caso es soportado, sino empujado por el Senado, y ni César tampoco, que en su posición no se puede permitir, ninguno de los dos están dispuestos a llegar a un acuerdo para evitar la guerra civil. Entonces César cruza el río Rubicón, que es un pequeño río, pero representa el pomerium sagrado de la ciudad de Roma, donde ningún ciudadano podía entrar en armas, y cruzando el Rubicón, de hecho, da inicio a la guerra civil contra Pompeyo. Pero la guerra civil la veremos en el próximo episodio. Aquí termina nuestro video. Muchísimas gracias, como siempre, por seguirme y estar en mi compañía. Yo les espero hasta aquí para la próxima. Si aún no lo han hecho, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y sobre todo, compartan. Chao.